distancia y podernos encontrar por estos medios es una bendición. En esta hora, un saludo muy especial para mi hermano y doctor Rodrigo Pérez, fiscal local, para mi hermano y pastor Armando Rincón, supervisor del Distrito 1, pastor allí en Aguachica Central. Qué bendición, su familia, también para la familia de mi hermano Rodrigo Pérez, también su familia. Y bueno, saludar también a mi hermano Virgilio Sánchez, si se encuentra por allí, a su familia. Saludar también a, bueno, mi pastor, Algedis Díaz. En este momento se encuentra el comité acá también en otro compromiso allí en el regimiento número 3. Y bueno, una bendición poder servirle al Señor Jesucristo en esta preciosa obra, una obra totalmente evangelística, como es también acá en el Fuerte Militar de Tolemaida, donde nos ha permitido estar y servirle. Y bueno, saludar a cada uno de los que están en este momento, en en estas pantallas, nuestra hermana Jacqueline, nuestra hermana Piedad, nuestro hermano Tito, qué bendición, un tremendo con esta guitarra y para improvisar y para sacarle ahí letra o para sacarle ritmo mejor a la letra y muy qué bendición, mi hermano. Nuestro hermano Elías, Aldemar, Isabel Arboleda, Winston Perea, Yarley Montealegre, José Orlando Pérez Mancini, me imagino que es hermano de nuestro hermano Rodrigo Pérez, qué bendición. Bueno, por allí he compartido el link también con mi familia, desde Candelaria, por allí mi hermana Isaura, bueno, qué bendición. Inés López, Dios les bendiga grandemente a cada uno. Bueno, es una bendición poder estar reunidos en este lugar por estos medios. Vamos a tomar lectura de la palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo 3. Amén. Gloria al Señor Jesús de Nazaret. Vamos a dar un pequeño espaciecito mientras nos ubicamos. La idea es ir compartiendo de las escrituras un precioso, una preciosa porción de la palabra aquí en el libro de San Juan. Amén. Bueno, mi familia también, mi esposita, mis hijos, que también están acá, una bendición. Oiga, siempre lo llenan a uno, siempre le gana a uno los nervios, a veces servirle al Señor con todo temor y temblor, pero bueno, aquí estamos, gloria al Señor. Dice el libro de San Juan, capítulo número 3, vamos a leer hasta el 5, amén. Dice la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esto que tú haces si no está Dios con él. Amén. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Allí le responde nuestro Señor Jesucristo. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús de Nazaret. Aquí vemos, vemos una porción de la palabra donde hay un encuentro personal de un hombre y de Dios mismo en su manifestación en carne. Y era un hombre eh, fariseo que el Señor le estaba hablando acerca del reino de Dios. Y vemos que Jesús le interrumpe súbitamente porque él le dice que necesitaba nacer de nuevo. Amén. Y cuando nosotros tenemos esa, esa necesidad, porque a veces pues nos cargamos, estando sin Dios en el corazón, de verdad que uno siente un peso, uno siente una carga
porque todos nuestros problemas y todo lo que sucede alrededor y todas nuestras responsabilidades, lo que cada uno pues va luchando con sus propias fuerzas. Amén. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo nos hace el llamado, y yo creo que si todos nos ponemos a mirar, en algún momento hemos sentido, en algún momento de los que estamos acá y somos convertidos, sentimos ese llamado. Es de nosotros reconocer que el que nos está llamando, de pronto por medio de un pastor o de un hermano, pero qué bueno saber que el que directamente nos está llamando es el Señor. Y hay muchas cosas que se presentan, hay muchas, digamos, por decirlo así, fuerzas contrarias o situaciones que nos quieren siempre alejar o que muchas veces hacen contrariedad a esa bendición, porque es una bendición cuando nos encontramos frente a frente con el Señor. Aquí vemos una historia y fue real. ¿A cuánto nos gustan las historias? A veces nos ponemos a leer de pronto un libro y hay historias que uno empieza, hay libros que uno los empieza a leer y empieza a uno a gustarle el tema y cómo se desarrolla la historia. Y esta es hermosa porque fue algo real. Amén. Fue algo que el Señor mismo tuvo un encuentro con este hombre. Y este hombre, aunque digamos que él se debía a un pueblo, a una parte del pueblo, y era importante porque dice la palabra de Dios que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal. Al decir que era un principal, era un hombre importante en determinada, en la sociedad, en determinado grupo de personas. Amén. Entonces, mire que me llama la atención que este hombre no va a cualquier momento o no va de pronto a un encuentro cuando Jesucristo se está desplazando, cuando el Señor Jesús se está desplazando por algún lugar, sino que él espera que sea de noche. Es decir, que a él seguramente le daba temor o sentía que le fueran a decir algo o se fuera a sentir menos o eso lo fuera así como que si se fuera a sentir menos por buscar a Dios o porque algo del Espíritu seguramente reargulló en su vida y tuvo esa necesidad de acercarse. Y lo hizo de noche porque seguramente no quería que nadie lo supiera. Amén. Porque a veces el ser humano empieza o empezamos a vivir cosas o a tener conocimientos, a tener cargos, a vivir muchas situaciones. Hay hermanos o seguramente amigos que también de pronto son muy bendecidos económicamente. Muchas veces cuando esas cosas empiezan a llegar a nuestras vidas, lo que pasa es que nos roba tiempo, amén, o nos quita tiempo, tiempo que podríamos dedicarle a Dios. Entonces, a veces adquirir cosas, digamos, ganar un grupo de amigos en la sociedad, de pronto, sí, el que tiene propiedades, el que tiene un negocio próspero, eso muchas veces nos hace que nos alejemos o le hace a la persona alejar de Dios. Amén. Pero aquí nos damos cuenta, sabiendo quién era Nicodemo, él no le dice ni le reprocha nada. Él conversa con él y lo que sí le deja claro cuando él está teniendo esta conversación es que debe, necesita, hay una necesidad de nacer de nuevo. Y mire que este hombre, aunque importante, aunque allí hacía muchas cosas, porque dice por acá, versículo 10 en medio de esta conversación, respondió Jesús, dice el versículo 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Es decir, que el hombre era estudioso y sabía seguramente, Dios sabe todo, seguramente tenía en cuenta que él sabía cosas, pero mire que a los humildes, al que se dispone de corazón, al que entrega todo para el Señor y deja a un lado a veces comodidades, muchas cosas. Seguramente aquí hay hermanos, hermanas que han dejado muchas cosas. Me he dado cuenta, ahora último, tenemos pastores en la iglesia, abogados, hay por allí médicos, hay por allí postulados al ministerio. Hay gente que podría vivir económicamente muy bien, pero eso no les interesa. Y qué bueno cuando a nosotros, como seres humanos y como hombres, como digamos en una familia,
no interese tanto el progresar espiritualmente, amén, sino que lo de nosotros sea progresar, que no sea progresar materialmente, perdón, sino espiritualmente. Y en esa medida nosotros podemos, y no como Nicodemo, de noche, a escondidas, por allá que no nos vean, no, en todo momento podamos hablar de la palabra de Dios. Amén. Entonces es bueno cuando en nuestro trabajo, aunque a veces ocupemos lugares importantes, aunque de pronto el que es estudiante y es muy buen estudiante, pero si reconoce el que está en el colegio, en la universidad, reconoce en algún momento que es Dios quien le ha dado toda esa sabiduría, esa inteligencia, Dios, nosotros le damos la gloria a Dios, Dios se glorifica y nosotros somos muy beneficiados. Amén. Entonces, aquí hay una conversación y el Señor empieza a decirle a este hombre, aunque es seguramente muy importante allí y todo, pero le dice por allí en el versículo 3 respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto a algo que él está comentando en el versículo 2 cuando dice que Nicodemo viene a Jesús de noche y le dijo, Rabí, es decir, maestro, sabemos que has venido de Dios, que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. Entonces vemos que Jesucristo, Dios mismo, demostró su amor por la humanidad, aunque había tanta maldad y aunque habían tantas cosas. Mire que Dios hizo tantos milagros. A mí me parece, y vemos que en el libro de Juan hay muchos milagros, Dios mismo hablando con la gente, prácticamente él mismo evangelizando, llevando su evangelio. Porque allí en el capítulo 4 el título del capítulo 4 es Jesús y la mujer samaritana. Y creo que los lectores de la palabra conocemos esta historia muy bien. Y es una historia hermosísima. Es hermosísima porque a él no le interesó que este pueblo, que este pueblo, no, el pueblo de Samaria, no la iba con estos otros pueblos que lo rodeaban, sino que él tenía un propósito y era encontrarse con esta mujer. Y allí se desvirtúan muchas cosas porque vemos que ellos están aferrados a una costumbre, a cosas del pasado, porque Jacob les había dejado este pozo y ellos solamente veían era lo que alguien por medio de Dios, que seguramente y les había dejado. Pero cuando nosotros nos desprendemos, cuando nosotros nos empezamos a desprender, digamos, de todas estas cosas que de pronto son tradición, amén, que son tradiciones. Allí seguramente había una tradición, pero cuando el Señor mismo llega, se desvirtúa todo. Nosotros seguramente en algún momento vivimos aferrados a lo que muchas veces nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos y todas estas cosas, pero un día tuvimos una Señor, y todo esto quedó desvirtuado. Ya nosotros venimos y contemplamos la palabra de Dios, nosotros venimos y escudriñamos ya esas cosas que de pronto nos enseñaron que fueron tradición, sabemos que a la verdad, sabemos que muchas cosas pues no eran ciertas, hay un engaño o hay algo que viene de muchos años atrás, es generacional. Lo que hoy nosotros podemos entender el Señor nos puede, por decirlo así, con su palabra, nos abre los ojos y podemos nosotros tener ese entendimiento precioso que es iluminación, porque la palabra está ya revelada. Amén. Entonces, qué bueno. Y vemos acá, y entonces, al tener esta conversación y decirle que es necesario nacer de nuevo, pues bueno, aquí ya vemos muchos que hemos nacido de nuevo. Si no hubiéramos reconocido a nuestro Señor Jesucristo, difícilmente hubiera pasado porque hubiéramos seguido en nuestras costumbres, en lo que practicábamos, soñando o teniendo unos ideales materiales. Pero ahora qué bueno que tenemos unos ideales espirituales. Lo material es muy bueno, es importante, pero a la verdad lo espiritual creo que es lo mejor y qué bueno que sea el Señor direccionando siempre nuestras vidas. Un día llevaba mi vida, una vida como pues en el mundo siempre llena de preocupaciones, muerto en delitos y pecados, hay que decirlo así.
y soy fruto de un evangelismo. Amén. Porque habían unos hombres por allí predicando la palabra, como se en este momento. Pues esto nos lo dejó la pandemia. En pandemia los cultos fueron virtuales. Muchos a veces de pronto les dio cosa conectarse, se fueron quedando, de pronto ya no están con nosotros. Y a Dios gracias que nos ha dado las fuerzas y podemos seguir adelante. En otros tiempos la gente iba, escucha uno, que iban a caballo por una vereda, 3 horas, 4 horas, a hacer un culto y se devolvían. Pero con tal de ganar un alma, con tal de ir a llevar la palabra de Dios, estos hombres y mujeres, ahí están las historias que llevaban este poderoso mensaje. Y entonces allí el Señor les mostraba lo que preguntaba Nicodemo acá, eso mismo mucha gente se preguntaba, ¿y cómo hacen estos? ¿Cómo hacen de pronto para, digamos, hablar así o lo que entienden, lo que nos predican? Amén. Entonces, un día estando yo allí, estaba en Puerto Berrío, mirando unos comandos, ese tiempo unos soldados comandos y hacer culto. Oye, llego yo detrás de una ventana y empiezo a mirar con esa devoción. Y el Señor empezó a impactar mi vida. Ahí el Señor impactó mi vida y tuve contacto después con uno de ellos y pues lo que le pregunté fue qué podía leer de la Biblia, porque vivía una vida llena de costumbres. Y cuando este varón me invitó a mí, a asistir a un culto, a ese culto. Me dijo, no, vaya esta noche, oramos y si quieres está con nosotros, y no después del culto oramos. Y dispuse de mi corazón y el Señor pudo tocar conmigo y llevaba una vida, pero de ahí, y puedo decirlo en el nombre del Señor Jesús, que de ahí en adelante mi vida cambió, como dice por ahí el tema, mi vida cambió, porque le creía a Dios, Dios en su infinita gracia, en su infinita misericordia, tocó con mi vida y pudo restaurar mi vida. Amén. Y hoy llevo una vida totalmente diferente. Hace 8 años, ahorita en enero completé 8 años de haber conocido al Señor, una bendición. Ahora el 10 de mayo completo 8 años ya de haber sido bautizado, sirviéndole al Señor, una bendición. Y entonces, para nacer de nuevo, hay cosas que son de pronto uno o sí, de pronto no se explica a uno, pero cuando uno conoce de Dios o alguien le predica, o uno empieza a leer la palabra, Dios empieza a hablarle a uno y Él empieza a consentirlo, Él empieza con su palabra a traer caricia, a traer como ese alivio a la carga que uno puede llevar. Amén. Y entonces de esa forma uno puede decidir y puede confiar que Dios lo va a ayudar y Dios le va a transformar la vida. Amén. Entonces, es hermoso saber que si nosotros creemos en el Señor, que si nosotros entregamos la vida, que si nosotros somos bautizados, que si nosotros creemos, que si nosotros sentimos que poder servir al Señor, podemos servir al Señor en estas edades adultas jóvenes. Amén. Los adultos jóvenes y tenemos mucho que darle al Señor, porque nosotros podemos, de alguna forma, podemos servirle a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos llevar la palabra, podemos servir, digamos, llevando instrumentos, hacer tantas cosas que de verdad son una bendición poder servirle al Señor. Hablaba yo con mi esposa y comentábamos en estos días, yo le decía, mire, un día seguramente puede que uno ya no tenga la voz, algo llegue a pasar, no tenga, puede que a otro día, no sé, le falte, no pueda caminar, de pronto en otro momento le falte un brazo, no sé, algo suceda, la vida del ser humano es muy frágil, pero qué bueno que mientras podamos, mientras nosotros tengamos vida, hayamos reconocido al Señor, sepamos que para nacer de nuevo hay que bautizarnos, hay que nacer de nuevo, nosotros podemos darle la gloria y la honra, agradecerle al Señor por la vida que nos da, amén, y de esa manera poder servirle, llevar la palabra a nosotros, somos beneficiados nosotros, nuestras familias, la institución a la que pertenezcamos, porque cuando nosotros oramos por cosas difíciles que hayan, el Señor se glorifica y grandes cosas puede hacer para con nosotros. Amén. Por allí en el capítulo 15, versículo 3 del mismo libro de San Juan, hay un versículo donde pues nos insta a permanecer.
capítulo 15, versículo 3. Cuando nosotros recibimos al Señor, cuando que nacer de nuevo es bautizarnos, espiritualmente recibir al Señor, caminar con Él, aprender cada día de Él. Dice la palabra de Dios, ya vosotros, tiene como título Jesús, la vid verdadera. Dice la palabra de Dios en el versículo 15, vamos a leer desde el 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto, para que lleve más fruto. Dice el versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aleluya, gloria al Señor Jesús de Nazaret. Dice el versículo 4, vamos a complementarlo acá. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco nosotros si no permanecéis, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es decir, que después de reconocer que en Dios está la salvación, que en el Señor Jesús de lo que está dada para todos está dada la salvación, solo que hay que disponer el corazón, seguir adelante, ser unas nuevas criaturas, para nosotros poder dar la honra, ser muy agradecidos con el Señor. Amén. Me llama la atención y a veces nosotros evangelizamos a las personas y nosotros en todas estas campañas, en los cultos, rogamos a Dios para que Él les permita un corazón que sea de piedra, que lo convierta o que pueda volverse un carne, porque en esa sensibilidad del escuchar la palabra, en esa manera o en esa manera podemos reconocer que, que Dios nos puede ayudar. Seguramente aquí, si nos pusiéramos de pronto a contar testimonios, no acabaríamos hoy contando testimonios de lo hermoso y de las cosas preciosas, maravillosas, milagros que el Señor ha hecho en cada una de nuestras vidas. Amén. Entonces, en esta forma, es bueno reconocer y qué bueno siempre tenerlo de nuestro lado, no solamente en momentos difíciles y no solamente cuando estamos logrando alcanzar algún logro en nuestra vida profesional, en nuestra vida cotidiana, en todo momento, sino que glorificarlo, poder compartir y poder anunciar su salvación. Amén. Después de verlo aceptado, entonces sigue que nosotros compartamos la preciosa palabra. A veces hablo con compañeros y yo les digo, porque seguramente ellos ven que uno constantemente está hablando de la palabra, les está compartiendo el testimonio de vida, está eh, escuchando música, escuchando de pronto a veces la Biblia en audio. Y entonces se preguntarán, bueno, pero a toda hora es lo mismo. Alguien me decía en estos días, bueno, pero, o sea, ¿cada cuánto hacen ustedes las reuniones abajo? Yo le decía, lunes, miércoles, sábado, domingo, y él me decía, no, pero es que mucho tiempo, o sea, están todo el tiempo en eso. Entonces nosotros somos muy agradecidos con Dios y estando dentro de esta institución, pues aún más todavía. Y Él se glorifica y a Él le place abrir todos esos espacios, porque no que un comandante, no que una persona, sino que Dios toca el corazón, por allá se abren puertas, sitios, porque en estas partes, en estos sitios evangelísticos donde la obra es totalmente evangelística, no hay una congregación como tal, amén, sino que hay que empezar a buscar lugares, sitios, y la gente, sí, la gente llega porque a la verdad, necesidad de Dios hay mucha, y la gente siempre hay muchas situaciones que presentarle al Señor, amén. Entonces, qué bueno que uno pueda decirle a la persona, poderle compartir. Si yo voy por un lugar, le decía yo a alguien, entonces en estos días sigo,
si veo que usted tiene una necesidad, le decía yo a él, si yo veo que usted tiene una necesidad o que los dos tenemos una necesidad y yo voy pasando por un lugar y puedo traerle a usted o puedo llevarlo para que usted tenga y se sacie de eso que usted necesita, ¿por qué no lo voy a hacer? Sería mal de mi parte no compartirlo y entonces traía a colación el Evangelio. Yo le decía, mire, yo lo necesité en algún momento, recibí al Señor y hoy lo amo y amo servirle al Señor y seguir adelante y sé que ha cambiado mi vida. Usted me cuenta cómo es su vida y sé que los problemas, las situaciones que tiene de salud, de cualquier cosa, de todo. Entonces, asimismo, pues me gustaría que usted también conociera al Señor. Ahí está la solución a tantas situaciones que a la verdad el ser humano anda hoy en día bien carrereado, bien encolerizado porque muchas situaciones se presentan. Amén. Y a veces uno quisiera de pronto, hay gente que le cuesta, o habla uno con personas y de pronto le cuesta o es difícil aceptar como Dios manda. Y quisiera de pronto uno, no sé, que hubieran otras posibilidades de poder aceptar el Evangelio, de poder alcanzar la salvación. Pero no, a Dios le plació mostrarlo, no, mostrárnoslo de esta forma. Vamos a ir al libro de San Marcos, San Marcos 16 versículo 15. Amén. Entonces, no que nosotros nos lo inventemos así, sino que así está en la palabra de Dios, así nos lo ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por una porción de la palabra muy conocida por los lectores de la palabra. Dice San Marcos, capítulo 16 versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Cuando nosotros creemos y cuando nosotros reconocemos que necesitamos una nueva vida, nacer de nuevo, ya nosotros reconocimos, fuimos limpios, lo aceptamos, pero no debemos quedarnos allí, debemos seguir adelante, sirviéndole al Señor. Ahora ya que lo aceptamos y que el Señor nos ha regalado esa bendición de ser salvos, de ser limpios por su palabra, de nacer de nuevo, de ser nuevas criaturas, ahora vamos a compartirlo con otros para que también alcanzarlo. Y en esa manera, en esas fuerzas que todavía tengamos de vida, poder llevar a muchas personas esta salvación tan grande. Entonces, allí para los que ya fuimos limpios, para los que fuimos limpiados, creímos en el Señor y debemos seguir adelante. Entonces ya dice el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya será condenado. Es decir, que hay unos requerimientos, amén, para nosotros poder decir o poder confiadamente decir, somos cristianos evangélicos. Un verdadero cristiano evangélico es aquel que ha aceptado lo que dice la palabra. No que la palabra se acomode a nosotros, sino que nosotros debemos acomodarnos a la palabra. Cuando nosotros vamos a entrar a una empresa, los que estamos aquí en diferentes, que somos instituciones públicas, hay unos requerimientos, hay unos exámenes, hay que cumplir horarios. Las vacaciones no es cuando, muchas veces no es cuando queramos, sino cuando haya la disposición. O si estamos de vacaciones y nos llaman, pues entonces nos dicen por, eh, por necesidad del servicio, hay que presentarse. Sé que a muchos les ha pasado, o sé que a muchos nos ha pasado por situaciones que se han presentado, y nosotros lo hacemos porque hay una necesidad y porque vamos luchando por unos ideales. Si aplicamos esto a la palabra, haciendo como un ejercicio práctico o una comparación muy práctica, es algo así similar. Nosotros necesitamos diariamente de Dios y nuestros anhelos deben ser siempre en el Señor, crecer espiritualmente, anhelar servirle al Señor. Predicar no es fácil, predicar a uno le dan nervios, porque yo por lo menos era instructor o fui instructor 10 años y yo cogía un manual de primeros auxilios, de nudos y aparejos y de las materias que a mí me ponían allá a dar. Y en ese tiempo uno se aprende eso prácticamente de memoria y usted se para delante de cualquier grado, desde un soldado hasta un oficial en el grado, allá llegaban de grado capitán.
y usted puede hablar tranquilamente y confiadamente. Pero yo creo que uno llevando los años que lleve en el Evangelio, siempre algo va a haber allí, porque esta palabra es viva y uno sabe que el que está acá en esta palabra o el que está detrás de esta palabra o el que nos envía a nosotros a dar este precioso mensaje es alguien supremo, es alguien que, mejor dicho, es el todo. Entonces, siendo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué bueno que nosotros podamos seguir adelante, creyendo, ser bautizados para que podamos ser salvos y podamos entregarle nuestra vida al Señor y ponerla a su disposición. Acá hay hombres, eh, hombres, como decía ahora, estudiados, hay biólogos, en la iglesia hay biólogos, hay abogados, tenemos a nuestro hermano Rodrigo Pérez, fiscal, notarios, tenemos muchas personalidades importantes en la sociedad. Y si somos importantes en la sociedad, ¿cuánto no más para el Señor Jesús? Y que no solamente sea por un título, sino también porque, oiga, verdaderamente el Señor mira, Él ve las intenciones de nuestro corazón y que hay que predicar. Esta tarde les voy a contar un testimonio y esta tarde se hizo misa acá en la unidad donde nosotros estamos y entonces, de momento, bueno, formar, ¿y quiénes van a culto? Salimos al frente, los que van a culto, y bueno, listo, para el culto. Nosotros no teníamos nada preparado con el hermano Santo Fibio, un hermano que trabajamos acá, y nosotros nos fuimos, el Señor nos regaló palabra, Él sabe que amamos servirle, y allí fueron los amigos, los que no desean entrar allí, van y nos acompañan, y allí está el Señor haciendo su obra, Él la respalda. Nosotros debemos ir confiados, creerle, ser bautizados, servirle, amarlo, anhelar vernos un día frente a frente con él y en ese caminar, en ese trasegar, el Señor va a hacer cosas muy hermosas con cada uno de nosotros. Bueno, mis hermanos, el tiempo se nos va pasando. Esta es la palabra que el Señor nos ha regalado en esta noche. A mí me ha hablado primeramente y nos invita a seguir adelante y que sea el Señor con cada uno de nosotros. Dios les bendiga grandemente, de verdad que me honra poder estar en este lugar y a cada uno, Dios les bendiga grandemente y vamos para adelante en el Señor Jesús de Nazaret. Amén, amén. Qué bueno es Dios con nosotros. Amén. Siempre tiene palabra para nosotros en todo momento. Qué bendición, mi hermano. Él- que el Señor sea bendiciéndolo poderosamente y lo siga usando de la manera que lo hace. Amén. Vamos a orar por usted, mi hermano. Vamos a orar por el doctor Winston Perea, pues laboral. Lo mismo que vamos a orar por el doctor John Jairo Jaimes, fiscal, la doctora Piedad Montero. Señor conoce su necesidad. Vamos a orar también por los militares, policías, los del INPEC, los de la Fiscalía, los jueces, los docentes, por todos los hermanos de la iglesia. También vamos a orar por el hermano Álvaro Bastos y por el hermano José Orlando Pérez, para que el Señor sea hablándole y sea mostrándole lo bueno que es Él y que llegue a sus caminos. Amén. Señor Jesús, soberano, gracias te damos, Padre Celestial, por tu palabra, Señor. Has sido tan bueno con nosotros, Señor Jesús. Gracias por la vida de mi Gracias, hermano. Señor, por darnos esta oportunidad. Gracias por la vida del hermano que acaba de predicar, Señor Jesús. Que seas tú, Padre Celestial, usándolo de la manera que lo haces y lo sigas bendiciendo, Padre Celestial. Que lo sigas llenando de tu espíritu y de palabras, Señor, para que llegue este evangelio a mucha gente, Señor. Esta palabra tan buena, Señor Jesús, que nos edifica, Padre Celestial. Te pedimos, Señor Jesús, por el doctor Winston, Señor Jesús, por el doctor John Jairo, la doctora Piedad Montero, Señor. Tú conoces sus necesidades, Señor Jesús. Tú conoces las dolencias, Señor Jesús, todos sus problemas, Señor Jesús. Haz una obra en ellos, Padre Celestial. Úsalos, amado. Te pedimos militares, Padre Celestial, por los policías, Padre Celestial, que se arriesgan allá, Señor, esa labor, Padre Celestial, también para los guíes, para
Celestial, llénelos de su espíritu y que ganen muchas almas para usted, Padre Celestial. Te pedimos, Padre Celestial, por los delincuentes, los fiscales, Señor, los jueces, Padre Celestial, cada docente, Padre amado, por los hermanos de la iglesia, Padre amado, que sea usted, Padre Celestial, derramando, Señor, de su Espíritu Santo, Padre Celestial, y nos dé palabra, Padre amado, para poder expandir, Señor, conocimiento, Señor, y poder hablarle a la gente afuera, Señor, que necesita de usted, amado Dios, que están perdidos, Señor Jesús. Te pedimos, Padre Celestial, por el hermano Álvaro, Señor, que seas tú haciendo una obra en él, Señor Jesús, y también por el hermano José Orlando Pérez Mancini, Señor, que por fin va a ser hermano en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Ponemos a todos los hermanos que se encuentran en este momento, Padre Celestial, aquí reunidos, Señor Jesús. Usted los conoce, Señor, yo no los conozco, Señor. Haga una obra en cada uno de ellos, amado Dios. Ponemos este servicio, Señor, y damos por finalizado, amado Dios, este devocional, amado Dios, que fue de gran agrado y gozo para nosotros. En el nombre de Jesús, amén.